Hola amigos. Hola. Pues nada, estamos en un día muy especial, nos invitaron a una boda. Estamos en una boda en Kirguistán de 500 personas. Así que imagínense que esto va a ser una locura. Les voy a ir mostrando poco a poco todo lo que van a poder ver aquí. Pero por arribita, para que puedan ver, hay bastantes personas en la recepción. Y todavía no ha llegado todo el mundo, pero bueno, ustedes saben, yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa, así que... Mamma ya. Vamos allá. Desde lejos llegó esa compasión a tierras de Kirguistán y su misión. Con su cámara en mano y gran emoción nos cuenta historias con el corazón. Montañas infinitas, el cielo azul, paisajes que inspiran como una luz. Cada rincón descubre es un baúl de aventuras que Isaac cubre sin un pool. Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró en su canal de YouTube, todo compartió. Isaac te lo contó, el viaje exploró de aventuras que Isaac cubre sin un pool. Un oasis desierto, una yurta antigua, Isaac nos lo muestra como gran amiga. A través de su lente, pasión persigue, cada historia cuenta, nunca lo olvida. Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró en su canal de YouTube, todo compartió. Isaac te lo contó, el viaje exploró desde Kirguistán, su historia trasladó. Y como pueden ver, aquí en la recepción es la parte donde están las fotos de los muchachos que se van a casar, la pareja. Y para que sepan, el muchacho es el hijo de la compañera de trabajo de mi esposa, por eso nos invitaron a esta celebración. Miren qué bonito está eso ahí en la recepción, la gente va, se hacen sus fotos y nosotros nos hicimos la nuestra, así que ya saben. Y por aquí, y aquí está mi amor. ¿Eh? Al lado de allá hay una mesita con comida para la recepción. Nosotros no tenemos hambre ahora, pero se las mostraré. Como pueden ver, aquí está todas las cosas que se pueden comer en esta recepción. Y atrás tenemos como estas alfombras con las figuras distintivas, características de Kirguistán. Está muy bonito. Imagino que por esa escalera para arriba será la sala de la fiesta, pienso yo, o quizás no. Quizás esa puerta al lado allá, ya lo sabremos después. Pero mientras tanto, seguimos esperando. Mi amor, ¿tienes hambre? Poquito. Bueno, ve, a comer algo, ¿ya ves? Ah, mira lo que cogió. Un boursak. A ella le encanta el boursak. Как вкусно? Ya. Yo no Хорошо. Está rico. Voy a probar Atkam Chai. No sé lo que es, pero hay que probar si está bueno. Ella se está yendo del cuadro. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Cheers. Как по вкусу? Неплохо. Да? Está rico, es medio saladito. Sabe como a trigo. Что это входит? О, Mm, мука. está bueno, Жареная increíble. мука. Pensé que iba a estar mal, pero no, no está ni кислый. Жареная мука. Хорошо, está bien. Мука, слышишь, куда входит? Жареная мука. И вот это тоже попробуй. ¿Este es todo другой? Это другое. A esta acá que se Джарма. Yarma. El primero fue caliente y este es frío. Da un poquito de miedo al Yarma, pero bueno, vamos a ver qué tal. Она из чего? Она айран, знаете, Айран. как кефир. Да, да. Mm. И вот Sinceramente, это se parece mucho al primero, solo que frío. Porque este es más, el otro más como leche y este más como yogur. Tampoco está malo, es que ya me adapté a los sabores de aquí. Pues bueno, ya abrieron las puertas y vamos a entrar. Vamos a ver cómo es la sala donde se va a efectuar hoy esta boda. Wow, miren esto. Es una sala gigante. En la pantalla
Sencillamente increíble, muy bonito. Ya estamos sentados, ya estamos en la mesa que nos toca. Miren ahí atrás la pantalla, otros invitados. Y miren esta mesa como tiene comida. Por supuesto, no podía faltar la cola con los nombres de las personas que están celebrando, que son Chinguis y Mierim. Así que a Chinguis y a Mierim, muchas felicidades por este día tan importante, tan bonito. Mientras tanto, nosotros, pues nada, vamos a comer como están comiendo todos los invitados que pueden ver aquí, porque es que tenemos hambre. Pues bueno, como pueden ver ahora en una pantalla grande que están poniendo ahí en el escenario, están haciendo un video en el cual muestran cómo ha sido la vida, pero en dibujos animados, de estos dos muchachos que se van a casar. Primero empiezan con la vida de él, pues cómo fue su niñez, cómo fueron los estudios, cómo se graduó de la universidad, y bueno, todo el trabajo que pasó, todo el camino para convertirse en el hombre que es hoy en día. Por allá, por esa puerta, se supone que tendrán que salir esos novios y después caminarán hasta allá al fondo, donde es que están los asientos donde ellos se sientan, que parecen como una especie de trono. Y bueno, parece que ya están saliendo, aunque creo que primero van a salir las muchachas que bailan, que si recuerdan son las mismas muchachas que aparecían al principio en la recepción. Ellas van a hacer como una especie de baile, una especie de función, y seguido pues nada, vienen los novios. Ahora van a bailar con esos trajes que son de lo más bonitos, son muy llamativos. Todo el mundo se tiró foto con ellas al principio, porque de verdad que está muy bonito y llama mucho la atención. Aquí pueden ver la sala donde se está celebrando esta boda. Es un salón bastante grande y de un puntal bastante alto, realmente muy bonito, donde predomina principalmente el color blanco. Pues aquí ya siguen las muchachas bailando, como pueden ver. Hay varios camarógrafos que están filmando toda esta boda y al final, por supuesto, le entregarían ya terminado completamente este video a los novios. Pues miren, muy bonito todo, realmente. Y los trabajadores que trabajan aquí, para que redundancia, son muy profesionales. Aquí estamos comiendo un poquito de ensaladas y comidas ricas que tenemos aquí. Hay cosas que me gustan más y otras que menos, lógicamente, pero bueno, tenemos hambre, así que hay que comer y hay que probar. Estoy grabando parte del audio en off, como pueden darse cuenta, debido a que muchas de las canciones que ponen en la boda pueden saltar el copyright y pueden bajarme el video, y para evitar eso les estoy grabando en los lugares que sea necesario la voz y narrándoles lo que está sucediendo. Ahora entró como un grupo de cantantes con trajes y vestimentas tradicionales de Kazajistán. Son como un grupo tradicional que canta canciones especialmente para las bodas. Y entonces aquí están cantando y deseándole lo mejor a los novios y a los padres de los novios, ya que en estas bodas se celebran a los novios, pero también se celebran a tanto los padres del novio como los padres de la novia, que para ellos es un gran logro el momento de la boda de sus hijos. Es algo muy importante para ellos. Miren qué salón más bonito, sinceramente está precioso. Yo he estado en varias bodas, tanto en Kirguistán como en Kazajistán, pero muchas de ellas no son de tantos invitados. Algunas son de 200, 250, pero esta es de 500 invitados. Ahí, como ven, ya están los novios que quieren ponerse los anillos. Estamos en el momento de ponerse los anillos. Vamos a ver cómo se ve, porque hay bastante gente parada delante y no me deja filmar bien desde la mesa. Pues como ven, ya se pusieron los anillos y ahora están caminando hasta su lugar. Y como les comenté, eso ya viene siendo una especie de trono, pero que tiene 4 asientos. Se sientan el novio y la novia en el medio, y a los lados el padrino y la madrina que ellos hayan seleccionado, que por lo general siempre son personas jóvenes, también como ellos. Y ellos estarían ahí casi todo el tiempo que transcurre la boda, mientras transcurre el show, mientras van haciendo todas las actividades.
Ahora vino otro grupo más a cantar algunas canciones, también celebrando la boda y celebrando esta noche tan especial. Tanto en Kazajistán como en Kirguistán es muy famoso y muy popular y es tradición hacer todas estas celebraciones. Quizás en los países nuestros veríamos como que demasiados cantantes, demasiadas canciones tradicionales, quizás para nosotros podría ser demasiado, pero para ellos es necesario. Pues nada, ahora el presentador va a hacer una serie de concursos, los cuales pone en las pantallas imágenes, fotos que dan a entender ciudades de Kirguistán. Y entonces las personas viendo esa imagen tendrían que adivinar cuál es la ciudad. Y por supuesto que se ganan premios. Aquí ven, la gente está levantando las manos porque quieren, cuando ven la foto, que vengan a ellos para ellos contestar. Ahí, como pueden, por ejemplo, pusieron un caballo, quizás hay alguna ciudad que es referente a eso. Ahora están haciendo otro concurso en el cual si contestas mal tienes que pagar dinero. Entonces todo ese dinero que se va reuniendo de las personas que contestan mal, después en los próximos concursos se podría utilizar para premiar a los ganadores. Es un estilo. En este tipo de bodas se da mucho dinero, eso sí es verdad. Ellos tienden a dar bastante dinero. Eso no es nada, para ellos es una tradición, es algo normal, dar dinero constantemente. De hecho, cada vez que vas a una boda siempre llevas un sobre con una X cantidad de dinero de regalo. Y el presentador está yéndose al centro. Imagino que empezará con otro tipo de concurso. Pues bueno, miren, en este momento esto es el TOS. Creo que en otro video les hablé de eso. Aquí es muy importante. El TOS es el momento en el que llaman a varias mesas y todos los invitados que están en esas mesas van hasta el escenario. Y en ese momento, algunos de ellos, lógicamente no podrían ser todos porque se demoraría mucho, cogen el micrófono y hacen una felicitación, desean lo mejor a los novios o a las personas que están celebrando este evento. Llegó el momento de bailar. Como pueden ver, tuve que quitar el audio original porque el audio original me iba a saltar el copyright. Pero bueno, les comentaré que vino el momento en que todos van a bailar, como un receso de las actividades, y ponen más bien música, discoteca, y a bailar se ha dicho. Mientras tanto, aprovecharé para irles enseñando cómo se ve todo este lugar, toda esta sala. En la pantalla van poniendo imágenes de los novios y las personas van bailando y disfrutando de esta fiesta. Ya comimos un poco, ahora llegó el momento de bailar y después regresamos a seguir comiendo porque es que en las bodas de Kirguistán hay que comer. Aquí pueden ver cómo las muchachas, compañeras de trabajo de mi esposa, pues están disfrutando, bailando, relajándose, porque es lo que toca. Tanto a los kazajos como a los kirguisos y los rusos les encanta bailar. Quizás a veces se piensa que ellos no bailan mucho porque tienen un estilo diferente y es un criterio erróneo que tenemos los latinos de pensar que estas culturas quizás no son mucho de bailar, pero es todo lo contrario. Sucede que bailan diferente, quizás para nosotros una manera de bailar un poco rara, podríamos pensar, pero no es que sea rara, es que ellos tienen sus pasillos, ellos tienen sus bailes, sus maneras, pero les encanta bailar y constantemente están bailando en fiestas, en celebraciones, les gusta mucho celebrar y buscan cualquier motivo, cualquier justificación para hacer una fiesta. Así que son personas muy divertidas y en varios aspectos, incluyendo uno de ellos, se parecen bastante a nosotros, aunque en otros lógicamente son bastante diferentes. Pero al menos en la diversión es un punto que tenemos en común. Miren qué bonito este arreglo floral gigante que está en el techo
de este salón. Sencillamente maravilloso. Ahora van a hacer un baile, lo más bonito, con unos trajes amarillos. Se ve muy bonito. Siguen las actividades, siguen las celebraciones y siguen llegando los artistas. Ahora llegó el presentador haciendo su segunda entrada con coreografía junto con muchachas. Aquí eso es algo que se estila mucho. Los presentadores no simplemente son personas con el micrófono que presentan a los artistas que vienen y ya, no. Ellos hacen muchas actividades, bailan, hacen coreografía, hacen concursos. O sea que vienen siendo como un showman. Ahora van a hacer otro concurso en el cual estas muchachas van a sacar a algunas personas del público que tienen que bailar y repetir junto con ellos los bailes a ver quién gana. Vamos a mostrarles a algunas de las muchachas que están participando en este concurso. Ahora pusieron a este muchacho a hacer como una especie de baile árabe. A él se les ocurrió pues coger estas cajitas y hacer alguna especie de baile improvisado por él. Es lo que les digo, los kazajos y los kirguisos les encanta bailar. A veces algunos no lo saben hacer, otros lo saben más, pero sí les gusta. Ahora están haciendo la entrada del barán. El barán es como decir el carnero. Ellos cocinan como un carnero completo y lo traen aquí en esta mesa. Creo que son dos, de hecho. Bueno, uno es un carnero y el otro es como una cesta llena de frutas y cosas. Eso es parte de la ceremonia. Y detrás, como pueden ver, bueno, otro grupo, no sé si es otro, creo que es el mismo, que se cambiaron de vestuario, del grupo que cantaban las canciones tradicionales, para ir directamente hasta donde están los novios, cantando, bailando, celebrando. Y mientras tanto, pues yo les voy filmando para que ustedes puedan apreciar cómo se celebran aquí estas bodas en Kirguistán. Y aquí está mi amor. Pues miren qué bonito todo. Sinceramente, estas bodas tú no te aburres porque constantemente están haciendo algo, todo el tiempo. Sin contar que el arreglo y todo el diseño que han hecho de la sala es espectacular. Pues ahora empezaron un concurso, como pueden ver, estoy yo con mi blazer rojo allá. Y yo no quería participar, pero mi esposa prácticamente me obligó y el Viduchi vino a buscarme. Este concurso se trata de que van a ponerme como un cinturón y tengo que bailar con ese cinturón, mover la cintura, y quien más rápido mueva la cintura, pues gana el premio. Ya vamos a empezar, así que ya saben, cada uno compite, pero bueno, les puse el fragmento en el cual estoy compitiendo yo, para que vean lo que me tocó hacer. Todo por complacer a mi esposa. Ay, Dios mío. Ahí, como ven, yo sacando los prohibidos para tratar de ganar el concurso. Y parece que el otro muchacho se movió más rápido que yo, porque lo importante es la velocidad. Y ganó el rojo, el equipo rojo, y yo soy del equipo azul. Pero bueno, no importa. Algo bueno que me gustó mucho de este concurso que hacen aquí es que te dan premio aunque no ganes. Ahora la segunda parte del concurso, yo tengo que gritar fuerte y largo por un micrófono que tienen ellos ahí por 5 segundos. Y entonces la gente está riendo porque quizás la manera de pronunciar el nombre no es el correcto, pero bueno, ahí competí. Y en ese momento pues van a entregar los premios. Ahí estoy regresando al asiento con mi premio, muy contento, al menos me gané algo y participé.
y un dinerito que también me dieron, me salvé. En este momento ya los novios, estamos casi llegando al final de la boda y los novios los llaman para hacer el baile, como el baile principal de ellos. Miren cómo echaron así este humo para dar una sensación así romántica, ponen una canción lenta, romántica, y ahí están bailando los novios. Estoy tratando de encontrar la mejor forma de filmar porque no puedo acercarme mucho porque aquí están estos camarógrafos, pero bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. Realmente el vestido de la novia estaba muy bonito. Aquí realmente se especializan en eso y hay muchas opciones porque hay muchas bodas al año. Es algo de la tradición aquí que se usa mucho y casi todas son así por todo lo alto. Algunos pensarán que son ricos, pero no. En este país se estila así. No tienes que ser rico para tener una boda a esa altura. También teniendo en cuenta que culturalmente todo el mundo da dinero para la boda. Y muchas personas lo que hacen es que piden un préstamo al banco para celebrar, pero cuando los invitados todos llevan dinero, con ese dinero prácticamente cierras ese crédito que pediste. Pues bueno, ya se está acabando, pero nosotros nos vamos a ir un poquito antes porque nos van a llevar a la casa en carro y no podemos perder la oportunidad. Así que adiós, adiós. Uf, salimos a la bulla, a la gritería. Esto ha sido una fiesta bastante grande, hubo mucha comida. De hecho, nos llevamos hasta unas habas con unas cositas. La hemos pasado súper bien. Mi esposa viene por allá atrás. Ahora llegará, la veremos pronto. Pues nada, les contaré que quería grabarles saliendo para que vean la entrada del restaurante, pero una amiga de mi esposa dijo que nos iba a llevar en el carro, así que aprovechamos y nos fuimos rápido, no me dio tiempo. Así que siempre, bueno, ya estamos en la casa. Ustedes pudieron ver cómo es una boda aquí en Kirguistán. La pasamos muy bien, nos divertimos mucho, hasta concursé y me gané un premio. Así que ya saben. Nada, espero que les haya gustado. En este caso, apóyenme con un grandísimo like. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita para recibir las notificaciones que suena. Bim, bim. Así mismo, y déjenme en los comentarios sus opiniones al respecto y qué fue lo que más les gustó de esta boda en Kirguistán. Nos vemos en un próximo video y Chao, chao. adiós.